Durante siglos, la figura de Cristóbal Colón ha estado rodeada de misterio. Era genovés, catalán, gallego, portugués, mallorquín. Sin embargo, hay una teoría que ha cobrado fuerza durante las últimas décadas, y es que no solamente Cristóbal Colón era un navegante audaz, sino que era judío sefardí, cuya identidad ha sido disimulada a lo largo de la historia. Acompáñame en este episodio porque voy a compartir con ustedes algunas hipótesis que se tienen acerca de este gran personaje. Aquí vamos. En el pasar del tiempo, los historiadores han repetido que Cristóbal Colón era genovés, pero a medida que se profundiza en sus cartas, su firma cifrada, su lengua, los silencios de la época, surge una pregunta que incomoda la historia oficial. ¿Y si Cristóbal Colón no era genovés? ¿Y si era judío? Bueno, en este mini documental exploraremos algunas teorías y contradicciones que apuntan a que Cristóbal Colón era un judío sefardí encubierto. Pero para ello nos remontaremos en el contexto histórico en el cual se movía Cristóbal Colón. Y para eso vamos a remontarnos al año 1492. Es la época en la que España vive una transformación radical. Con la caída de Granada, que marca el fin del dominio musulmán en la península, ese mismo año, justo ese año, los reyes católicos firman el edicto de la expulsión de los judíos de la península ibérica. Más de 150.000 judíos son forzados a convertirse o abandonar la tierra que por siglos habitaron. En ese periodo de la historia, la Inquisición se fortalece y los conversos comienzan a ser perseguidos. Bajo este contexto, y justo el 3 de agosto de 1492, un día después de Tisha B'Av, una fecha muy importante para los judíos porque acontecieron varios eventos catastróficos que han marcado la historia del pueblo judío. Uno de ellos fue la destrucción de los dos templos en Jerusalén. Y bueno, un día después de esta fecha tan importante para el judío, Cristóbal Colón zarpa hacia lo desconocido. ¿Casualidad o algo simbólico hay detrás de esto? Uno de los enigmas más fascinantes era la firma de Cristóbal Colón. En vez de firmar su nombre completo, utilizaba un conjunto de letras y símbolos dispuestos en forma de triángulo. Diversos estudiosos, como el investigador George Colon, han interpretado que estas iniciales ocultan expresiones hebreas como la frase Sheviti Adonai Lenegdi Tamid, siempre tengo al Eterno delante de mí. Una frase típica de los judíos sefardíes. Es interesante porque Colón nunca escribió en italiano genovés, lo que resulta extraño si era oriundo de Genova. Bueno, sus cartas y todos sus escritos deberían de estar escritos en esta lengua. Pero por el contrario, sus cartas estaban escritas en castellano, con giros y expresiones cercanas al ladino de la lengua que hablaban los judíos en la época. Bueno, habían expresiones como por la gracia de Dios o si el Eterno quiere, aparecen de manera constante, reflejando una cosmovisión típicamente judía del judío sefardí de la época. Lo que resulta curioso y para muchos estudiosos e investigadores vinculan específicamente a Cristóbal Colón con que tenía orígenes judíos, era porque precisamente las personas que financiaron su primera expedición no eran exclusivamente
no provenía exclusivamente de los reyes católicos esa financiación, sino que provenía de judíos conversos, como lo era Luis de Santangel y Gabriel Sánchez, que eran judíos conversos y justamente estaban vinculados con la comunidad sefardí. Por ese motivo también hay una de las pistas que llevan a los historiadores a irse por esta teoría de que las personas que financian a Cristóbal Colón eran judíos de origen sefardí. Pero esto no es todo. El astrónomo judío Abraham Zacuto, que fue el autor de las tablas astronómicas que utilizó Cristóbal Colón en su expedición, provenía justamente de un judío. Y justamente Cristóbal Colón hace mención en una de sus cartas lo imprescindibles que fueron esas tablas en alta mar para su viaje. Ahora sí, mis queridos amigos, dicho todo esto, quiero contarles algo súper interesante que ha venido ocurriendo en este último año. Justamente el 12 de octubre del año 2024, la televisión española estrenó un documental bajo el tema que se llamaba así, si mal no recuerdo, los orígenes judíos de Cristóbal Colón, ADN, algo así. El documental estaba basado en una investigación que se ha venido llevando a cabo por 20 años, en el que trataban de resolver el misterio que ha habido en todo este tiempo con referente a los restos de el navegante, es decir, los restos de Cristóbal Colón, porque se decía de que los restos se encontraban en República Dominicana, otros decían que estaban en Sevilla, enterrados los restos del navegante. Bueno, durante más de 20 años, investigadores de la Universidad de Granada, en colaboración con equipos de Portugal, Italia y Estados Unidos, realizaron un análisis genético de lo que quedaba de los restos del navegante, es decir, de los restos de Cristóbal Colón. La interrogante que se quería saber, la pregunta misteriosa, ¿no?, que todos querían saber era que al realizar este análisis genético se podía de alguna manera comprobar que los restos que se encontraban en Sevilla, en la catedral en Sevilla, realmente eran de Cristóbal Colón y que no estaban en República Dominicana, como se ha venido diciendo durante mucho tiempo. Bueno, fue muy concluyente, ¿no?, estos análisis genéticos, porque justamente llegaron a la conclusión de que había una compatibilidad con el hijo de Cristóbal Colón, en este caso Hernando Colón, que se tomaron muestras genéticas del hijo de Cristóbal Colón con las muestras, con los restos que se encontraban específicamente en Sevilla, estos restos del navegante, y al hacer este análisis genético hubo compatibilidad, es decir, que hubo compatibilidad de hijo y padre e hijo, lo cual desintegra ya toda esta interrogante, desintegra toda esta respuesta que se decía de que, bueno, estaba en República Dominicana, otros decían que estaba en Sevilla. Bueno, con esas muestras genéticas o esos análisis genéticos que se realizaron, se pudo llegar a la conclusión que los restos que habían en España específicamente eran los restos del navegante. Pero el proyecto no se quedó allí. Bueno, los científicos fueron mucho más allá, porque ya teniendo el ADN parcial de Cristóbal Colón, comenzaron a buscar, ¿no?, distintas poblaciones, hacer como un análisis genético para ver si había compatibilidad con otras teorías que se tenía, ¿no? Que si Cristóbal Colón era genovés, que si era portugués, que si era gallego. Bueno, habían muchos investigadores que proponían y que habían estudiado por muchos años
acerca de que si Cristóbal Colón era genovés. Muchos investigadores presentaron a estos científicos y al que llevaba a cabo el proyecto, específicamente sus teorías, lo que ellos creían de dónde, creían acerca del origen de Cristóbal Colón. Bueno, y eso se comenzó a hacer. Se comenzaron a llevar muestras, a tomar poblaciones, personas para ver, para descubrir de dónde venía, cuál era el origen de Cristóbal Colón. Y así se dio todo esto. Bueno, lo interesante acá fue de que muchas teorías fueron descartadas. La gran mayoría de las teorías que se tenía, que si Cristóbal Colón era gallego, que si era genovés, que si era portugués, etcétera, etcétera, todas estas teorías quedaron descartadas a la hora de realizar, ¿no? Estas muestras genéticas que se llevaron a cabo que se estuvieron realizando. En conclusión, bueno, esta última prueba que se hizo fue buscando el origen de Cristóbal Colón, con lo cual se llegó a la conclusión que había una compatibilidad de que Cristóbal Colón era judío. Es decir, que habían coincidencias parciales con marcadores genéticos sefardíes. Y por eso se llevó a la conclusión de que Cristóbal Colón tenía orígenes sefardí y que por condiciones sociales, políticas que se vivía en la época, tuvo que ocultar obviamente su identidad judía. Y bueno, este documental es muy fascinante porque te lleva, ¿no?, hacia la revelación, lo que por tantos años había sido todo un misterio. Aunque básicamente han habido muchas personas, muchos investigadores que apuntaban, ¿no?, a esta teoría de que Cristóbal Colón era judío por todo lo mencionado, por las cartas, por todo lo que había, ¿no?, en sus cartas. Hablaba español y también había muchos símbolos que apuntaban al judío sefardí de la época. Bueno, es evidente de que llegaron a la conclusión de que Cristóbal Colón era un judío sefardí. Bueno, ¿qué les ha parecido toda esta historia que yo les acabo de contar? A mí, la verdad, me fascina todo esto. El documental me encantó, ¿no?, de la manera en cómo se llevaron a cabo. O sea, había muchas personas, muchos investigadores que llevaban 50 años investigando el origen de Cristóbal Colón. ¿Cuál era su origen? Si era gallego, si era genovés. Bueno, esto realmente da una apertura, ¿no? Esta última investigación que se estuvo realizando por la universidad en España realmente ha aportado un poco de luz, bastante luz yo diría, y de alguna manera ha descartado las teorías que se tenían antiguamente de que era genovés. De hecho, la historia te la cuenta y te la narra de que él era era genovés. Pero lo interesante y un poco lo que no va realmente con que en sus cartas él no escribía ni hablaba genovés. Es decir, que hablaba español, que escribía en español y con símbolos que apuntaban al judío sefardí de la época. Más todo lo anteriormente dicho, ¿no? Todas estas pistas que te han ido dando que apuntan a que Cristóbal Colón tenía orígenes judíos. A mí me fascina todo esto. Como al igual, esto voy a abrir una apertura para un próximo episodio para hablar acerca de la biografía de Bartolomé de las Casas, que este otro personaje, hay muchas teorías que apuntan a que igual venía de descendencia judía. Por eso voy a dejar este video hasta aquí, este video de Cristóbal Colón, y voy a abrir otro espacio
para hablar acerca de Bartolomé de las Casas. ¿Qué les parece? Si les gustó este vídeo, denle like, me gusta para que el algoritmo de aquí de YouTube se los recomiende a otras personas que tal vez estén interesados en estos temas. Si les gustó el video, compártalo con otras personas para que se enteren de esta noticia. Bye bye.